Dios les bendiga a todos. Qué bueno que una vez más estamos a través de este medio compartiendo la palabra, ¿sí? Sean todos bendecidos grandemente por Dios. Bueno, vamos a poner esta barca de salvación y de estudio bíblico en las manos del Señor. Así que quiero invitarles, por favor, que nos pongamos de pie para que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor y también alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Incline su rostro, ore conmigo. Padre, gracias primero que todo por este precioso, hermoso, maravilloso día de vida, de salud, de bienestar que tú nos has dado. Padre, nos has dado un hermoso, precioso día y nos permite reunirnos, Señor, en casa, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder recibir ese alimento espiritual que tú nos das, Señor, a través de esta enseñanza, de este mensaje. Padre, sigo orando por cada familia reunida, por todos los que están reunidos, amigos, compañeros, Señor, vecinos, Señor, que están reunidos para escuchar tu bendita palabra. Pido que tu presencia sea en medio de ellos. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva de tal manera que todos puedan sentir la presencia de tu Santo Espíritu. Que esta palabra sea de gran bendición y que toda alabanza, toda gloria te sea dada a ti. Ponemos este tiempo, Señor, en tus benditas manos y te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, tan precioso, tan maravilloso. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a alabar al Señor. ¿Cómo lo vamos a alabar? Como dice la palabra, con todo nuestro corazón, con gozo, con alegría. Dice la Biblia que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracia, con alabanza. De esa manera se entra en la presencia de Dios. Usted quiere entrar en la presencia de Dios, entre con acción de gracias, entre con alabanza, alabe al Señor, porque la Biblia también dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde se alaba su nombre, ahí está la presencia de Dios. Así que vamos a alabar y vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a alabarlo. Se ha vestido en majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Me hace danzar sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser, puedo confiar en ti, altísimo. Os he exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, se
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más aquí, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu en presencia, ti. Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Jesús, Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todo es para ti. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la palabra del Señor. Les pido que tomen su asiento, que abran su Biblia y vamos a pasar a la palabra del Señor. Pero antes de pasar a la palabra del Señor, quiero dar algunos anuncios. ¿Sí? Como ustedes ya lo saben, porque ya lo hemos anunciado, ya se reabrieron los servicios en la iglesia. Ya podemos venir aquí a la iglesia para adorar al Señor juntos como hermanos, pero sabemos que hay requisitos, ¿sí? Requisitos de los cuales nos tenemos que someter y nos tenemos que sujetar. Y en especial más nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos del Señor. Porque nosotros antes, dice la Biblia, éramos hijos de desobediencia, pero hoy ya no. Hoy somos hijos de Dios y somos obedientes. Y sabemos
respetar a nuestras autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que les quiero seguir recordando que cada vez que vengamos a la iglesia, a la casa del Señor, no se nos olvide traer nuestro cubrebocas. Cuando llegue aquí va a haber medidas de seguridad, hermanos, que el gobierno nos pide para poder reunirnos, y como nuestro deseo tan grande es poder venir a la casa del Señor y alabar al Señor en su casa, pues nosotros nos sujetamos. Va a haber gel, tapete sanitizador, las sillas van a estar a distancia, por seguridad de todos nosotros y también para cumplir los requisitos que nos piden nuestras autoridades. Les recuerdo, no puede haber contacto físico, saludarnos de mano, abrazos, besos, y eso no significa, hermanos, que el amor de Dios en nuestras vidas se ha enfriado. No significa eso. Lo hacemos por medidas de seguridad, por requisitos que nos piden nuestras autoridades y también porque somos obedientes como creyentes y como cristianos. Y hermanos, todos son bienvenidos y los esperamos en cada servicio a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, en el que ustedes gusten venir. Los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor y quiero invitarles que abran conmigo su Biblia en el libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Abran conmigo Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Nada más son 2 versículos, pero estoy seguro que a través de estos 2 versículos Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar de una manera muy especial a nuestras vidas. Y va a traer revelación a nuestras vidas. Así que Gálatas, capítulo 5, del 16 al 18. Si usted lo tiene, lea con su vista la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así, Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, que es con letra mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, hermanos, dice Pablo, no estáis bajo la ley. Hoy quiero hablarles, hermanos, de este mensaje que Pablo les hablaba a los Gálatas, y hoy este mensaje es para la iglesia de Tilsa y para la iglesia de este tiempo. Pablo, hermanos, les hablaba de una lucha interna, de una batalla, de una guerra interna que día a día los cristianos, los creyentes estamos librando día a día. Hermanos, esto es una realidad, esto es una verdad, no lo podemos ignorar, porque el ignorarlo puede ser peligroso. El enemigo puede tomar ventaja, hermanos, y puede hacernos caer en tentación, puede hacer caernos en pecado, ¿sí? Así que esta es una enseñanza que Pablo les da a los Gálatas. Y Pablo les está diciendo en pocas palabras, hermanos, no quiero que ignoren esta gran verdad. No quiero que ignoren que dentro de ustedes hay una lucha, hay una guerra entre el bien y entre el mal, entre la carne y entre el espíritu. Y estos se oponen, estos pelean el uno al otro para que usted no haga lo que usted quiera hacer, ¿sí? Sino lo que usted tiene que hacer. En el caso del espíritu, lo correcto, lo agradable a Dios. Y en el caso de la carne siempre va a querer que nosotros hagamos pecado, practiquemos pecados, deleites y cosas que desagradan a Dios, que nos alejan de Dios y que abren puertas para que el enemigo venga a traer destrucción a nuestras vidas, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra carne, hermanos, hay una lucha, ¿sí? Una lucha interna. ¿Cuándo empezó esta lucha? El día que Adán y Eva accedieron al pecado, el día que Adán pecó, entró esa lucha. Y la carne ahora quiere hacer lo que quiera, la carne quiere lo malo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas, el día que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu vino a morar dentro de nosotros y somos ahora templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no lo hagas, haz lo agradable, haz lo justo, haz lo recto, haz aquello que es bueno delante de Dios. Entonces, hermanos, hay una lucha dentro de nosotros. Somos personas tentables, no importa quién tú seas,
cristiano de 1 año, de 2 años, de 20 años, líder, pastor, apóstol, profeta, quien tú seas, hermano. Esta es una realidad. Tenemos una lucha interna dentro de nosotros y no lo debemos de ignorar. Fíjese lo que decía Pablo a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Decía Pablo así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo les dijo a los Corintios: si alguno cree estar firme, tenga cuidado, no sea que vaya a caer. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todos podemos caer, que todos somos tentables, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no debemos de ignorar que todavía estamos en la carne, que todavía vienen tentaciones, que hay una lucha interna dentro de nosotros, ¿sí? Entre la carne y el espíritu. No lo debemos de ignorar. ¿Para qué? Para no caer en tentación, para no ser engañados por el enemigo, para no pecar. Hermanos, en la Biblia está registrado absolutamente todo. Dios no nos oculta nada. Y en la Biblia, hermanos, está registrado que grandes siervos de Dios han caído en pecado. Se descuidaron y cayeron en pecado. Grandes siervos de Dios. Ejemplo, ¿se acuerda usted de Noé? Un siervo que fue justo delante de Dios y Dios preservó a la humanidad a través de él. Le salvó la vida a él y a su familia porque Noé era justo. Y Noé aparece de entre los grandes hombres de la fe en Hebreos 11. Un hombre de fe. Pues aunque era un hombre de Dios, un hombre de fe, cometió un error, pecó, se embriagó, se emborrachó y cometió un error y eso trajo maldición a su hijo menor, que era Cam. ¿Ok? Podemos ver también otro gran hombre que también pecó, Moisés pecó. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque servimos a Dios, aunque conocemos a Dios, somos tentables, podemos caer en pecado. ¿Qué nos dice Dios? Que debemos de cuidarnos, ¿sí? Que debemos de estar conscientes de todo esto para no permitir que el diablo venga a tentarnos a nuestra vida. Otro gran hombre de Dios que pecó, y la Biblia lo registra, fue el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios y pecó, hermanos. Un hombre que se le llamó el dulce cantor de Israel y pecó. Un hombre valiente, se le llamaba también el matagigantes y pecó. ¿Por qué? Porque se descuidó, ¿sí? Se descuidó y pecó. Tal vez pueda haber personas que digan: no, a mí no me va a pasar. Hermanos, Pablo dijo: mire, el que crea estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado. Otro gran hombre que también pecó fue el hombre más fuerte que ha habido sobre esta tierra. ¿Quién fue? Sansón. Pecó, cayó y el enemigo lo destruyó. Otro gran hombre, ¿quién fue? Salomón, el hombre más sabio, nacido de hombre y de mujer, que ha pisado esta tierra. Pecó, hermano, también, ¿sí? ¿A qué voy con todo eso, hermanos? Que no debemos de ignorar esto en nuestras vidas, que debemos de estar conscientes y hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para no caer en pecado. Recuerden que la carne y el espíritu se oponen, luchan en contra uno para con el otro, ¿sí? Hay una lucha interna y todo eso está dentro de nosotros. No sé si ustedes se acuerdan, en el tiempo de antes pasaban caricaturas, programas donde un hombre de repente decía: no, pues voy a dar dinero a los pobres. Y de repente se le aparecía un diablito por acá en el hombro y le decía al oído: no, no seas tonto, ellos están pobres porque quieren, no des tu dinero, tú gástatelo, mira, tú vete a tomar. Y se le aparecía un angelito y le decía: no, sé bueno, sé generoso, comparte de lo que Dios te ha dado para que Dios te bendiga. Y el diablito se le ponía acá y le decía: no lo escuches, no, te quiere engañar y tú disfruta la vida y se vive una sola vez. Y el angelito: no, tú haz lo correcto y Dios te va a dar más. Bueno, ¿a qué se refería esto? Exactamente a lo que Pablo está diciendo. La lucha interna que todos estamos lidiando entre el bien y el mal que está dentro de nosotros, ¿sí? ¿Cuál era el consejo de Pablo? Pablo nos da este consejo que está en la cita que acabo de compartir, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Fíjate lo que dice Gálatas. Digo pues, decía Pablo, ¿cuál es el primer consejo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Punto número 1, ¿qué tenemos que hacer? Pablo lo dice, hermano. Anda en el Espíritu. ¿Qué significa la palabra andar? Tiene que ver con nuestro estilo de vida.
Tiene que ver con los caminos en los cuales nosotros andamos. No sé si a usted alguna vez sus papás se lo dijeron o usted se lo ha dicho a sus hijos para darles un consejo y decirles, pórtate bien, quiero que vivas bien. Le dices, mira cómo andas, fíjate en qué andas metido, ¿sí? Fíjate dónde andas. ¿Qué significa eso? Que andes viviendo correctamente, que andes en buenos caminos, en un buen estilo de vida. Pablo nos está diciendo andar en el Espíritu, ¿sí? Ese es el primer consejo, anda en el Espíritu, vive cosas buenas, anda en un buen camino, no andes en cosas que no debes de andar. Dios nos sacó de un estilo de vida, hermanos, antiguo pecaminoso, de ahí nos sacó Dios. Lo repito como lo dije en alguna predicación de nuestro Egipto. Ya no tenemos que andar en las cosas que antes andábamos, ya no tenemos que hacer las cosas que antes hacíamos, ya se acabó ese estilo de vida. Ahora tenemos que andar en los caminos de Dios, en las cosas de Dios, ¿sí? Tenemos que vivir la vida que Dios nos ha dado, esa vida nueva que Dios nos ha dado para que cada uno de nosotros podamos vivir. ¿Cómo debe de ser esa vida? Una vida de rectitud. Esos son los caminos de Dios. Una vida de integridad, una vida de obediencia, una vida de santidad, ¿sí? En pocas palabras, una vida espiritual. Nosotros los cristianos debemos de vivir una vida espiritual, de amor, de perdón, de misericordia, de santidad, de obediencia. Una vida, hermanos, donde leemos la Biblia, una vida donde obedecemos a Dios, oramos, ayunamos, ¿sí? Y qué importante es que nosotros andemos. Este es un buen consejo. Mira cómo andas. Anden en el Espíritu, anden en las cosas de Dios, entreténganse en las cosas de Dios. Y eso es bien importante. Yo les quiero dar un consejo, hermanos, a todos. Sirvan a Dios. Y si usted sirve a Dios, hermano, involúcrese en las cosas de Dios, en la obra de Dios, hermano. No va a tener tiempo para aburrirse, no va a tener tiempo para malos pensamientos y el enemigo no va a tener oportunidad de tentarlo a usted. ¿Por qué? Porque usted está predicando, usted está visitando, usted está sirviendo en la iglesia, usted está pensando en las cosas de Dios, está metido en las cosas de Dios, está andando en los caminos del Señor. ¿Qué hace usted? Le gana la carne, no le da oportunidad a la carne y el Espíritu Santo en su vida va a estar fuerte. Entonces, primer consejo, anda en el Espíritu. Segundo consejo, versículo 16, ¿sí? Al final dice, bueno, el 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu. Fíjense el segundo punto, el segundo consejo, ¿qué dice Pablo? Y no satisfagáis los deseos de ¿quién? De la carne. Hermano, ¿sabía usted que la carne tiene deseos? ¿Sí? ¿Deseos de qué, hermano? ¿Qué desea la carne? ¿Sí? Ahorita lo vamos a estar viendo. ¿Sí? ¿Qué es un deseo? Un deseo es un anhelo y un deseo es una pasión. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que yo deseo tomarme una Coca-Cola, es que yo deseo esto, anhelo. Pues la carne anhela muchas cosas y lamentablemente, hermano, hermana, por naturaleza, nuestra carne siempre va a desear lo que es malo, lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué va a desear? El pecado, el adulterio, la cerveza, el vino, el licor, el cigarro, las parrandas, las aventuras. La carne por naturaleza va a desear los placeres, ¿sí? ¿Por qué los va a desear? Por algo muy importante, hermano. Porque nuestra carne, antes de conocer a Cristo, ya probó el pecado. Y como ya probó el pecado, la carne lo anhela, la carne lo busca. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabía usted que los niños cuando están en el vientre de su mamá, ellos no comen por su boquita? Tal vez se chupan su dedito, pero no pueden comer. Hay quienes les sacan los ultrasonidos y salen que están chupándose su dedito, X cosa, pero no comen por su boca, ellos comen por su ombligo umbilical. Cuando ellos comen por primera vez por su boca, el día que ellos nacen, les cortan su ombligo, los limpian y se los dan a la mamá para que les dé pecho. Cuando el niño toma pecho y por primera vez come por su boquita, hermanos,
su carne ha probado la comida, la leche de mamá. ¿Sabe qué? De ahí en adelante su carne le va a pedir y el niño va a llorar y llorar hasta que le vuelvan a dar de comer, y esa personita no va a dejar de comer hasta el día que Dios lo llame a cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra carne ya probó y nuestra carne anhela comer. Por naturaleza, la carne ya probó el pecado, el vicio. Es por eso que a veces vienen esos deseos, esas tentaciones, esos anhelos. Ay, cómo extraño esa cervecita con limón, cómo extraño el baile, cómo extraño. ¿Por qué? Porque nuestra carne está deseando eso, está pidiendo eso, hermano. Le voy a poner otro ejemplo para las personas más mayores, los que les tocó, hermano. En el tiempo de antes, pues había más pobreza. Nuestros abuelitos tenían su ganado donde ordeñaban y hacían su queso, su crema, de ahí vivían. En sus patios tenían gallineros donde ponían sus huevitos y de ahí comían sus blanquillos, sus huevitos, criaban sus gallinas, sus pollitos, de ahí mataban gallinas, pollos y de ahí comían. Pero también tenían perros, hermanos, mascotas. Y había perros, hermanos, que se hacían gallineros o hueveros. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente el perro de la casa mataba una gallina y se la comía. Si ese perro mataba una gallina y se la comía, ese perro, ¿saben qué tenían que hacer con ese perro? ¿O qué hacían? Lo mataban. A mí me tocó ver, lo colgaban, lo echaban en un lazo, el cuello, lo echaban al guamuchil, al árbol y lo colgaban. ¿Por qué? Porque ese perro ya probó carne de gallina, ese perro ya se comió los huevos y se los va a seguir comiendo, ¿sí? Y de eso vivía la gente. Entonces, ¿qué hacían? Lo mataban, aunque se escucha feo, pero lo mataban. ¿Por qué? Porque ya probó gallina. Y por eso nosotros tenemos esa lucha interna. ¿Por qué? Porque nuestra carne, hasta cierto punto, ya probó el pecado. Entonces debemos de estar conscientes de eso. ¿Para qué? Para someter a nuestra carne. Aquella persona que fue alcohólico, que tomó, ¿dónde va a estar su lucha, su tentación? En volver a tomar, ¿sí? Esas van a ser su lucha, hermano, no lo debe de ignorar. Así que cuando usted llegue a una reunión donde esté gente tomando, mejor salga corriendo, porque al pecado se le huye. Así como José huyó de la fornicación, así tenemos nosotros que huir. Él es un gran ejemplo. Para no caer hay que salir corriendo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde nosotros pecamos, ahí va a ser nuestra debilidad y no lo debemos de ignorar, sino lo debemos de conocer para no caer en pecado. Busque conmigo Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Dice así la palabra: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate lo que decía Pablo a los Efesios: en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Ya vivimos en esos tiempos, complaciendo a la carne. Por eso Pablo dice el consejo: no satisfagas los deseos de la carne, no la complazcas, no le cumplas los deseos que la carne tiene. ¿Por qué? Porque no manda tu carne, mandas tú. Ejemplo, si yo deseo emborracharme y tomar, la carne no me manda, yo tengo que tomar voluntad propia. Dios me ha dado algo que se llama dominio propio, la voluntad de decir no, 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 y aunque mi carne anhele y aunque se me haga agua la saliva, no, no, y ¿sabes qué? Y jamás vuelvo a tomar, y aunque la carne quiera, someto a mi carne. Porque dice Pablo: no complazcas, no satisfagas, no le des gusto, no sacies los deseos de la carne, porque la carne por naturaleza no va a pedir lo que es bueno. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted intenta orar, se hinca en la cama y ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que pasa? Muchas veces se queda dormido. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. Pero si usted pone el Facebook, va a pasar horas mirando el Facebook, ¿sí? Distrayéndose en cosas que no se tiene que distraer. ¿Por qué? Porque la carne quiere eso. Entonces la carne siempre va a querer lo malo, pero no va a querer lo bueno, ¿sí? Así que nosotros debemos de entender esto, que la carne que está dentro de nosotros, ¿qué es la carne? El estilo de vida pecaminoso que teníamos antes de conocer
a Cristo. Eso es la carne, es ese estilo de vida de pecado que nosotros practicamos y probamos y vivimos antes de conocer a Cristo. Esos malos deseos, hermanos, que a veces vienen a nuestra mente, a nuestros pensamientos, tenemos que someterlos delante de Dios y reprenderlos para que esos pensamientos no se hagan una realidad en nuestra vida. Fíjate lo que decía Santiago, busque Santiago capítulo 1 del 12 al 15. ¿Sí? La carne es esa inclinación que las personas tienen hacia el pecado, ¿sí? Por naturaleza, todos tenemos esa inclinación. Por eso somos tentables, por eso el diablo viene y nos tienta con muchas cosas, porque él sabe que somos carne, que aunque ya somos cristianos, todavía estamos en la carne, ¿sí? Y tenemos que lidiar y luchar con todo esto día a día. Pero ¿qué creen? Jesús ya nos dio la victoria y puso su Santo Espíritu dentro de nosotros y somos más que vencedores, decía Pablo. Santiago capítulo 1 del 12 al 15. Dice así, presta atención, lea conmigo con su vista. Bienaventurado, fíjese lo que decía Santiago, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación, que aguanta. Eso tenemos que hacer. ¿Somos tentables? Sí, todo. Jesús fue tentado y no pecó. Ser tentado no significa que uno peca. Uno peca cuando cede a la tentación, cuando se rinde a la tentación. Que te ofrezcan una cerveza y que se te haga agua la saliva no es pecado, somos carne. Pero tomarla y beberla y seguir bebiendo y emborracharse es pecado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que decir? No, gracias. Y aunque tu carne diga, pruébala, se ve bien rica, tiene limoncito, tiene salita, espero que a nadie se le esté haciendo agua a la saliva, ¿ok? Pruébala. Uno debe decir, no, eso se acabó en mi vida, eso me hizo mucho daño, abrió puertas al enemigo, Jesús me perdonó, me liberó, no, y aunque se me antoje, no, porque yo mando, no manda mi carne. Seguimos leyendo, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, eso tenemos que hacer, resistir la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, porque el diablo es el tentador por naturaleza, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no está inclinado al mal. Una tentación es un mal deseo que el diablo tiene de hacernos caer en pecado, y Dios no está inclinado al pecado ni a hacer el mal. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué pecamos? Aquí está la clave, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos, ¿sí? Con los cuales muchas veces luchamos. Por eso pecamos. ¿Por qué? Porque esos deseos están acá, se presta la oportunidad y caemos en pecado, ¿sí? Por eso Pablo dice, hay una lucha interna. Dios puso su Santo Espíritu dentro de ti para ponerte un alto, para decirte no lo hagas, para decirte detente, para decirte está mal. Dios te ha dado una vida nueva, vive esa vida nueva, sí, que Dios te ha dado. Seguimos leyendo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate lo que hace el diablo con las tentaciones, atrae y seduce. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado, cuando se realiza. Y el pecado siendo consumido da a luz la muerte. Y muchas veces empieza con la muerte espiritual, después con la muerte física. El pecado trae muerte. Entonces el diablo nos seduce, nos tienta, ¿sí? Nos da ofertas de pecar. ¿Para qué? Para que traiga muerte a nuestra vida, ¿sí? A través del pecado. Pero el Espíritu que mora dentro de nosotros está luchando para que nosotros resistamos, para que nosotros digamos, no lo hagas, ¿sí? Entonces el consejo de Pablo, ponlo en práctica. ¿Cuál fue? El primero, anda en el Espíritu. El segundo, no satisfagas los deseos de tu carne. ¿Qué significa la palabra satisfacer? Complacer lo que mi carne anhela o pide. Saciar un apetito, una pasión, eso significa saciar. Entonces Pablo dice, no satisfagas, no sacies lo que tu carne pide. Aquí, hermanos, como cristianos, es donde entra algo bien importante en nuestras vidas. Se llama, lo repito una vez más porque ya te lo dije, dominio
propio. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y ese es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para decir no. Es algo que nosotros tenemos que ejercitar en nuestra vida, el autocontrol, el decir no, el tener dominio sobre nuestros anhelos, nuestros deseos, y sobre todo si es un mal anhelo, es un mal deseo, tener dominio de decir no quiero y no lo voy a hacer, ¿sí? Y esto Dios nos lo ha dado a nosotros. Nadie nos puede obligar, hermanos, a hacer cosas que no queremos hacer, porque Dios nos ha dado el dominio propio. Y esta es una clave, el dominio propio ejercido del éxito en la vida de un cristiano. Si un cristiano tiene carácter y tiene dominio propio para decir no a las malas invitaciones, va a ser un cristiano que va a vivir una vida agradable a Dios, una vida en santidad y una vida de éxito en las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 24 al 27. Un consejo que Pablo también nos da, hablando acerca del dominio propio, y lo compara con los atletas. Y es algo que nosotros vemos día a día, cómo los atletas se preparan, cómo los atletas se abstienen de muchas cosas que les afectan por una corona corruptible, por un premio, por un galardón. Y en lo espiritual es igual. Nosotros como cristianos, si queremos llegar a la meta, si queremos triunfar, hermanos, tenemos que ejercer el dominio propio, tenemos que abstenerlos, tenemos que disciplinar nuestra carne, someter nuestra carne, porque eso, hermanos, es lo que hacen los atletas, los deportistas, se disciplinan su carne, ¿sí? Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 9 del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Decía Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. 25, todo aquel que lucha, presta atención, se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo, decía Pablo, mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué decía Pablo? Yo someto mi cuerpo en disciplina. Los atletas, hermanos, a mí me ha tocado conocer de la familia de mi esposa fisicoculturistas, y hablamos con ellos, y cuando ellos van a entrar a un concurso un año antes, ellos empiezan su preparación de ejercicio, pero también una disciplina alimenticia. Ellos no comen cualquier cosa. Los invito a una fiesta, tal vez van, pero a lo mejor no van porque sienten feo, pero ellos no comen cualquier cosa. Ellos comen no sé cuántos kilos de pollo, de huevo, proteína, y su alimentación es una dieta muy estricta. ¿Y sabes qué hacen ellos? Someten su cuerpo, disciplinan su cuerpo. Si se les antoja una rebanada de pastel durante un año, no comen. Si se les antojan hamburguesas, comida chatarra, no sé, cosas así, no comen. ¿Sí? Y no es que no se les antoje, pero ellos le dicen a su cuerpo, no. Te vas a ejercitar todos los días tantas horas de ejercicio, te vas a levantar a tales horas, te vas a dormir, y se disciplinan, y disciplinan su cuerpo, su carne. Y Pablo decía, por una corona corruptible. Nosotros, hermanos, nuestra corona es incorruptible. El cristiano tiene que ser disciplinado, tenemos que ser, me involucro, ¿sí? Tenemos que someter nuestra carne, tenemos que ejercer dominio propio, tenemos que decir no, ya no quiero, que tómate una, no, que no es malo, no, que te pegan, no, que te lo prohíben en la iglesia, no, ya no, porque ya no quiero tomar y ya no voy a tomar, ¿sí? Porque he decidido dejar el vicio y vivir una vida agradable a Dios. ¿Se puede? Sí se puede. Debemos de hacerlo, hermanos. Si queremos una vida cristiana victoriosa, debemos de hacerlo, debemos de aguantarnos, disciplinarnos, tener dominio propio, ¿sí? Para poder vencer en esa lucha interna que la carne tiene. Recuerda, nuestra carne pide, nuestra carne
anhela. Y Pablo dijo, no la satisfagas, no la complazcas. Que si tu carne tiene deseos de lo malo, no la satisfagas, no le complazcas, ¿sí? Y de esa manera el espíritu va a ganar esa lucha interna que muchas veces como personas, como creyentes, estamos luchando. Fíjate lo que dice Pablo, regresamos a Gálatas capítulo 5, ¿sí? Versículo 17, acerca de esta lucha. Esto me llamó la atención y presta la atención. Dice, porque el deseo de la carne, lo que la carne desea es contra el espíritu. O sea, la carne desea lo malo y el espíritu lo bueno. O sea, son contrarios, ¿sí? Dice, y el del espíritu es contra la carne. Y fíjate lo que dice, y estos se oponen entre sí. ¿Qué significa eso? Están luchando el uno y el otro. ¿Para qué luchan? Para que no hagáis lo que tú quieras. Y te lo voy a explicar. Al principio no lo entendía, pero después Dios me lo mostró, me lo reveló y ahora lo puedo entender, ¿sí? Ejemplo, si de repente yo quiero, mi carne anhela y yo empiezo a desear irme de parranda, irme con mujeres, a malos lugares, ¿qué hace el espíritu? Lucha contra la carne para que yo no haga lo que yo quiera, sino lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y si de repente yo quiero ir a la iglesia y voy a ir este domingo, la carne dice, no, este hombre ya quiere alabar a Dios y sobre todo ya lo quiere servir, ya se va a bautizar, va a obedecer al Señor, no, y empieza la lucha. Vienen tentaciones, vienen ataques, vienen luchas, ¿para qué? Para que yo no haga lo que yo quiero, ¿sí? Y si de repente quiero hacer lo malo, el Espíritu Santo empieza a luchar para que no haga lo que yo quiera, sino haga lo que Dios quiera que yo haga. La voluntad de Dios, que es santa, que es perfecta, que es buena para nuestras vidas. La voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Es por eso que yo debo de confiar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Había una ilustración que yo le he contado algunas veces y lo voy a contar. Un abuelito le contaba esta historia de la lucha de la carne y el espíritu a su nietecito y se le ilustró de esta manera. Y le decía, mijo, dentro de mí hay dos lobos furiosos peleando a muerte, peleándose, mordiéndose, arañándose, ¿sí? Los dos son fuertes. Y estaba platicando de esa lucha y el niño lo tenía con toda la atención puesta en los labios de su abuelito y en la historia que su abuelito le contaba, y el niño no aguantó la curiosidad y le dijo, abuelito, ¿y cuál de los dos lobos va a ganar? ¿El lobo que es furioso, que es malo, que está lleno de odio, de rencor, de amargura, o el lobo que es bueno, compasivo, misericordioso, amoroso, amable, respetuoso? Y le decía al abuelito, los dos luchan para ganar. Y el niño le dice, ¿cuál va a ganar, abuelito? ¿Cuál de los dos lobos va a ganar? El abuelito lo voltea a ver y le dice, mijo, va a ganar el que yo alimente más. Hermanos, ¿quién va a ganar esa lucha en tu vida y en mi vida? Yo te lo voy a decir. ¿La carne o el espíritu? ¿Sabes quién la va a ganar? Al que tú alimentes más. ¿Qué estás alimentando más, tu carne o tu espíritu? Muchas veces, hermano, no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia, no oramos, no ayunamos, no la pasamos viendo Face, telenovelas, comedias, programas que no edifican, hermanos, y queremos estar fuertes. ¿Sabes qué está fuerte ahí? Nuestra carne. Porque muchas veces vemos cosas que nos distraen, que nos contaminan, que nos ensucian, pero estamos alimentando la carne y no oramos y no ayunamos. ¿Sabes quién va a ganar en tu vida? Te lo voy a decir. A quien tú alimentes más, tu carne o al Espíritu Santo. ¿Cómo se alimenta el Espíritu Santo? A través de oración, de ayuno, lectura de la Biblia, a través de venir a la iglesia, ir a las barcas, a través de servir a Dios. Te involucras, hermano, no tienes tiempo para que el diablo te esté tentando, permaneces ocupado y tu mente en las cosas de Dios. David es un vivo ejemplo. David tenía que ir a la guerra en el tiempo de la guerra, donde los reyes iban a la guerra, y se quedó en casa mientras su ejército estaba en guerra, de ocioso a ver qué hacía, y de repente desde su jardín y su terraza mira a una mujer desnuda bañándose. Esa mujer tenía esposo, era un guerrero de David que estaba peleando justo, íntegro, y la mandó traer como era el rey y se acostó con ella, adulteró y después terminó matando al esposo de esa mujer para cubrir su pecado, y todo por estar de ocioso, hermano.
¿Qué estás alimentando más en tu vida? ¿Qué es lo que está más fuerte en tu vida? ¿Lo espiritual, el Espíritu Santo o lo carnal? Podemos ser cristianos y ser carnales, o podemos ser cristianos y ser espirituales, firmes en la fe. Hermano, esta enseñanza tiene que ver con esa lucha interna. No lo ignores. Todos tenemos una lucha interna. Y Dios nos dice a través de esta enseñanza, no lo ignores. Hay tentaciones, hay luchas, hay malos deseos que el enemigo va a traer a tu vida. Pero si en lo espiritual tú estás fuerte, tú vas a poder vencer esas tentaciones, esas luchas, y vas a poder vivir una vida en integridad, en rectitud, en santidad, agradable a Dios, y una vida victoriosa. Y el Espíritu Santo en tu vida va a vencer a todo mal deseo que tu carne o que el diablo quiera traer a tu vida. Esta es una realidad, no lo debemos de ignorar. Fíjate lo que escribió el apóstol Pablo hablando de sí mismo y de esta realidad y de esta lucha interna. La Biblia no nos lo oculta, y Pablo fue muy sincero a mi parecer como predicador, porque ¿qué predicador puede decir esto y expresar su lucha que él tenía? Él lo decía, y busca conmigo Romanos capítulo 7 versículo 14. Y déjenme decirles que con esto no quiere decir que Pablo era un gran pecador. No, Pablo vivió en victoria y terminó su carrera en victoria. Pero Pablo lo que nos revela con esto, hermanos, es esa lucha de lo cual él nos está hablando. Esa lucha interna que él tenía día a día, la cual tenemos que superar día a día. Romanos 7, 14, 24. Pero sabemos que la ley es espiritual, decía Pablo. Fíjate lo que decía Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, fíjate lo que decía Pablo, que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, yo creo que está en todos nosotros, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo habla de esa lucha interna que muchas veces tenemos y batallamos, hermanos, pero él nos da la solución, ¿sí? Alimenta tu espíritu y dile a la carne, no. Y si te vienen malos pensamientos, repréndelos. Y si te vienen malos deseos, tentaciones de hacer lo que antes hacías, de conocer a Cristo, no. Y si te vienen invitaciones para lo incorrecto, que no te dé pena decir no. Que se van a burlar, no importa. ¿Sí? He decidido seguir a Cristo, he decidido cambiar, he decidido dejar todo esto, y de ahí nadie me va a sacar. Y te digo una cosa, hermano, vas a vivir una vida en victoria, vas a vivir una vida en bendición. Ora, ayuna, lee la Biblia, ve a las barcas, ven a la iglesia, se reabrieron los servicios, ven a la iglesia, sirve a Dios, involúcrate en la obra del Señor, y te lo puedo decir, hermano, vas a vivir una vida en victoria y en bendición, y vas a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo, y con esto termino, ¿sí? En 2 de Timoteo 4, 6 y versículo 7. Así terminó Pablo sus días en victoria, en bendición, terminó su carrera, ganó esa batalla que tenía por delante, esa lucha, ¿sí? Y fíjate lo que dice Pablo. 2 de Timoteo 4, versículo del 6 al 8. Pablo decía así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 7, presta atención. He peleado la buena batalla. ¿Qué dijo Pablo? Peleé la batalla que tuve delante de mí. Mi lucha la peleé. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Versículo 8. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dijo: terminé mi carrera. Peleé mi batalla. Y terminé guardando mi fe, en pocas palabras, en victoria, ¿sí? Por lo cual me está esperando esa corona de justicia. ¿Quién recibe una corona? El vencedor, el ganador. ¿Cómo terminó Pablo sus días en esta tierra? Venciendo.
¿Saben por qué? Porque Dios ha puesto dentro de nosotros su Santo Espíritu. Sí se puede. El Espíritu Santo es poder de Dios en nuestras vidas. Podemos decir no. Podemos decirle a la carne, te sujetas, te sometes y no te voy a complacer más. Antes sí lo hacía, hoy ya no. Hoy voy a hacer la voluntad de Dios. Hermano, que sea el Espíritu Santo que gane en tu vida. Y vas a vivir una vida de bendición grandemente. Vamos a orar. Ponte ahí en pie donde tú estás. Hermano, hermana, si usted ha tenido luchas, ¿sí? Si usted ha pasado situaciones de que ha vivido tentaciones, hermano, hoy más que nunca, métase con el Señor. Hoy más que nunca, someta su carne. Hoy más que nunca, ore. Y déjeme decirle que la victoria es de usted. Y va a vivir en victoria, ¿sí? Y evite esas tentaciones. Apártese de esos lugares donde usted puede ser tentado. No le dé lugar al diablo para que lo tiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día tan hermoso y por tu bendita palabra, que siempre es el mejor consejo para nosotros y que nos ayuda a vivir en victoria, a vivir en bendición y a hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor, a no satisfacer más el deseo de nuestra carne. Y si hemos estado satisfaciendo lo que nuestra carne quiere ver, oír o hacer, malos deseos y malas cosas, perdónanos. Tú nos has dado dominio propio, Señor. Ayúdanos a ejercer ese dominio propio. Ayúdanos a tener fuerza de voluntad para decir no, para someter a la carne, para disciplinarla, así como los atletas disciplinan su carne para conseguir una corona o algo que ellos se han propuesto. Señor, nuestro propósito, Señor, Padre, es ser llevados cuando tú vengas. Y si tú nos llamas, irnos contigo a la gloria eterna. No nos queremos perder. Y sabemos que la carne nos lleva a pecar y el pecado trae muerte eterna en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer en esta lucha. Que tu Espíritu Santo venza dentro de nosotros. Ayúdanos a no satisfacer más esos deseos de la carne, Señor. A someterlos, a disciplinarlos. Padre, ayúdanos, Señor, como cristianos. Y si hemos pecado, Señor, perdónanos. Perdónanos. Hoy te pedimos perdón y ayúdanos a no pecar más y a vivir una vida agradable a ti. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Si uno de ellos está pasando en este momento luchas, tentaciones, ataques del enemigo de tentación para hacerlo caer y traer destrucción a su vida, Padre, no permitas que caiga. Tu bendita palabra nos enseña en el Padre nuestro que te pidamos que nos libres de caer en tentación. Padre, sabemos que el diablo es el tentador y nos tienta, pero líbranos de caer en tentación. Ayúdanos a permanecer firmes en tus caminos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.